Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. En esta parte de nuestro estudio, estaremos analizando lo poco que nos narra las Sagradas Escrituras acerca de la primera familia terrenal, luego de haber sido expulsados del huerto. El relato en sí trata del altercado entre dos hermanos, Caín y Abel, donde por envidia, el hermano mayor se levanta contra su hermano menor, dándole muerte. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ya fuera del huerto, Adán y Eva siguieron teniendo hijos, de los cuales la Biblia solo nos habla de 3. Muchos son los que creen que Caín fue el hijo primogénito de la primera familia, pero en realidad, la Biblia solo nos dice que Caín fue mayor que Abel, no que fueran el primero y el segundo. Cuando Adán era de 70 años, engendró a Caín, 7 años más tarde engendró a Abel, y 7 años luego engendró una hija, a quien llamaron Agüen, quien sería la esposa de Caín. En Caín y Abel, tenemos 2 prototipos de personas que son diferentes en cuanto a su personalidad se refiere. El verso nos muestra que Caín era labrador de tierras, y en esto no hay pecado. Abel fue pastor de ovejas, en esto tampoco hay pecado. Si volvemos a los 3 capítulos anteriores, en Génesis 2:16, nos encontraremos con que al ser humano se le permitía alimentarse de frutas y de hierbas, producto de la labranza de las tierras. Pero aquí, en el comienzo de un nuevo estilo de vida, las cosas habían cambiado, había que lidiar con la crianza de animales que le servirían para producir alimentos, más, aún, no se le había dado la orden al hombre para comer de los animales del campo. Desde el principio de la vida, Dios enseñó al hombre que una de las maneras de agradarle o agradecerle a él era brindándole ofrendas. Este ritual es una retribución por parte del hombre, como una expresión de agradecimiento sobre cualquier motivo. La Biblia no menciona que Adán alguna vez en su vida ofreciera una ofrenda a Dios, pero es lógico que lo haya hecho y que éste transmitiera esta enseñanza a todos sus hijos. A lo largo de toda la historia bíblica, nos iremos encontrando con varios tipos de ritos utilizados por el hombre para agradarle a Dios, como por ejemplo los holocaustos, los cuales implican sacrificios. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Cuando Adán era de 128 años, la familia ya era bastante numerosa, pues ya Adán y Eva tenían nietos, bisnietos y tataranietos. Caín ya contaba con 58 años, y había tomado a Agüen, su hermana menor, como su mujer, la cual ya le había dado hijos. Por otro lado, Abel tenía 51, y no había tomado mujer, y por tanto no tenía hijos. Muchos se sorprenderán de las edades de estos 2 personajes para el momento de esta eventualidad, ya que estamos acostumbrados a imaginarnos a estos 2 hermanos, Caín y Abel, como 2 muchachos jóvenes veinteañeros. Todo esto es consecuencia de cómo se ha diseminado esta historia a través de los tiempos, y esta es la manera como siempre nos la han enseñado desde pequeños. Nos enseñaron a creer que Caín fue el primer hijo que tuvieron Adán y Eva, y que Abel fue el segundo. Y que, luego de la muerte de Abel, nació Set, el tercer hijo del matrimonio. Es casi imposible pensar que en 130 años, Adán y Eva solo hubieran tenido 2 hijos, y de paso jóvenes, cuando la orden que recibieron en el mismo día de la creación fue la de fructificarse y multiplicarse. En ese tiempo,
los hermanos ofrecieron sus ofrendas a Jehová, producto del fruto de sus labores, cosa que era muy habitual. Caín tomó del fruto de sus cosechas y la ofreció a Jehová en agradecimiento por haber obtenido frutos de las semillas sembradas en el campo, mientras que Abel tomó lo mejor del producto de sus ovejas y también la ofreció a Jehová en agradecimiento por tener un buen producto de sus rebaños. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no le gustó la ofrenda de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Uno de los posibles motivos pudo haber sido que la ofrenda no representara lo mejor de su cosecha. Otra posible causa sería que Caín andaba en cosas malas y que en la Biblia no se menciona. En fin, aquí solo nos dice que a Dios no le agradó, y esto lo entristeció mucho, hasta el punto de que la envidia lo carcomía, y solo se preguntaba a sí mismo, ¿por qué la de Abel sí, y la mía no? Solo Jehová y él lo sabían. De la rabia, Caín destruyó el altar donde había colocado sus frutos, y comenzó a proferir grandes palabras, y todo esto llamó la atención de Jehová. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí está la respuesta del por qué Jehová no miró con agrado la ofrenda de Caín, y es que andaba en pecado, en desobediencia. Pero ignoramos a qué tipo de pecado se refiere. Jehová le dice a Caín el motivo de su desagrado, pero también le dice que, si hiciere bien, también sería enaltecido, así como Abel. En la parte final, donde dice, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, se refiere a Abel, ya que su vida estaba bajo el control de Caín, por ser su hermano mayor. Debido a su mal estilo de vida, y a la envidia que le tenía a su hermano menor, nada bueno le podría esperar. Luego de pasar momentos de amargura, Caín comienza a maquinar la manera de cómo desquitarse y vengarse de su hermano. Estaba enojado con Dios, y nada podía mitigar su sed de venganza, y es ahí donde la idea de acabar con la vida de Abel comienza a pasearse por su mente. Cuando vio la mínima oportunidad puso su malévolo plan en marcha. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Abel ignoraba las intenciones de Caín, y como cualquier salida de rutina, le acompaña al campo, y no sería la primera vez que lo hacía. Lo cierto del caso es que esta vez dos irían al campo, pero solo uno volvería con vida. Ya en el campo, Caín, valiéndose de una piedra, se la asestó en el cuello a su hermano Abel. Cuando Caín toma la determinación de matar a Abel, lo vio como un evento normal, ya que no tuvo ningún temor. A lo mejor pensó que cuando se dieran cuenta de su ausencia, pensarían que se había perdido o muerto en algún lugar, y lo darían por desaparecido, ya que Caín era el único que, supuestamente, sabía dónde estaba el muerto. Por algo lo llevó hasta un campo lejos de su familia. Es muy probable que Abel se constituyera así en el primer ser humano en entrar al Seol. Pero Caín no contaba con que Dios sería el primero que se preocupara por Abel. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya ocurrió el hecho, y aquí tenemos de nuevo a Jehová para juzgar y poner a valer su autoridad, y de nuevo la misma pregunta: ¿qué has hecho?, tal y como aparece en Génesis 3:13, pero esta vez la pregunta no es a la mujer sino a Caín. En la respuesta de Caín observamos algo de altanería, y en verdad Caín estaba bastante mal, tanto así que llegó hasta el punto de desafiar al mismo Dios de esta manera. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra,
no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Nuevamente, la historia se repite, hay un destierro, y una vez más, haciendo uso de su misericordia, Jehová le permite vivir a Caín. Pero no en sus tierras, sino fuera de ellas, tal y como lo hizo en su momento con Adán y Eva, que solo los echó del huerto. La Biblia, hasta ahora, solo nos presenta dos casos de desobediencia, uno es la del hombre en el huerto, y otra aquí, donde un hermano se levanta contra el otro y lo mata, pero vemos que Jehová se comporta como un hombre más, haciendo preguntas sobre cosas que se supone ya sabe. Los dos hechos, que fueron en contra de la voluntad de Dios, tanto dentro del huerto como fuera de él, terminaron en unas terribles maldiciones. Las maldiciones que tienen que ver con el primer hecho tendrían repercusión sobre toda la descendencia de la humanidad, pero las maldiciones del segundo hecho solo repercutirían sobre una descendencia en particular, la de Caín. Cuando Jehová dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, no significa que hubiese voces pidiéndole venganza a Dios, solo significa la ira que este hecho había causado en él, ya que el hombre otra vez se había vuelto en su contra, ensañándose contra su siervo, que quizás fuera uno de los mejores. En Génesis 4, verso 11 y 12, se refleja la ira de Jehová sobre Caín y las consecuencias de su acto. Ya la tierra no te dará sus frutos como antes, no tendrás una morada fija ni tendrás propiedad sobre ella. Este personaje, Caín, arrastrará esa imagen como el malo de la película por siempre, pero tendrá su consuelo, unos 3848 años más tarde, representado en otro personaje que tendrá una fama parecida, llamado Judas Iscariote. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Caín sale de las tierras donde moraba junto a sus padres, y toma camino hacia el oriente de Edén, junto con su mujer y sus hijos. Las tierras donde habitó serían llamadas las tierras de Nod, que significa tierras del fugitivo, ya que Nod, en hebreo, proviene de la palabra Nodedim, que significa fugitivo. Es importante señalar que el idioma universal utilizado antes de la diversificación de los idiomas luego del diluvio fue el idioma heredado por los hebreos. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó al nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Esta mujer, aunque la Biblia no lo especifica, según el libro tradicional hebreo de los jubileos, se trata de su hermana Aguen, 14 años menor que él. El hecho de que Caín le haya colocado el nombre de su hijo a la tierra donde se había exiliado, no significa que fuera su primer hijo, sino el primero nacido fuera de su ciudad natal, Edén. La descendencia de Caín estaba garantizada, ya que si Jehová no hubiera querido descendencia sobre Caín, lo hubiese condenado a una muerte prematura, como la de su hermano Abel. Pero Dios le permitió vivir y tener su propia descendencia, cosa que no pudo disfrutar su hermano. En la Biblia, muy pocas veces se habla de genealogías completas de algún personaje. Generalmente, siempre se toman en cuenta las más importantes o las que conllevan a hechos relevantes que marcaron la historia de la humanidad. Por ejemplo, Adán tuvo 15 hijos, pero solo se mencionan 3, 2 que ya conocemos y 1 que estamos por conocer. Al igual Caín, pudo haber tenido muchos hijos e hijas, pero solo se menciona una sola rama, de la cual se habla en estos versos del Génesis 4, del verso 18 al 21. Los demás, como no tuvieron hechos significativos, son totalmente ignorados. Sobre la muerte de Caín, no existe registro alguno, no sabemos a qué edad muere.
De él, solo nos quedará una mala imagen, ya que hablar de Caín es hablar de traición y maldición, aunque sobre la maldición, la Biblia nunca nos dice si se cumplió o no, pero suponemos que sí.